El arresto fulminante, violento y profundamente humillante de la joven e inocente Miranda, en pleno corazón del recinto universitario, frente a la mirada atónita, morbosa y sumamente acusadora de sus propios compañeros de clase y del claustro académico, marca de manera trágica el inicio de un calvario legal, mediático y psicológico de proporciones verdaderamente devastadoras para su espíritu antes luminoso y lleno de esperanza. Las frías, pesadas y denigrantes esposas metálicas que ahora aprisionan con fuerza sus muñecas delgadas, no son solamente un instrumento necesario de detención policial, sino que representan el preludio macabro de un encierro oscuro y asfixiante, donde la joven se verá obligada a enfrentarse a la maquinaria implacable, sorda y a menudo corrupta, de una justicia que parece haberse quedado completamente ciega ante la verdad más evidente. Esta maquinaria punitiva, alimentada por las declaraciones cínicas, minuciosamente manipuladas y cargadas de un odio vengativo proferidas por Omar desde su lecho de hospital, se cierne sobre la existencia de Miranda como una sombra densa que amenaza con devorar cada uno de sus sueños y su futuro profesional prometedor. La prensa sensacionalista local, siempre hambrienta de escándalos jugosos que involucren a los apellidos de la élite y a los miembros de la alta sociedad, se cebará com uma sana inaudita e uma falta total de ética profissional com a notícia del arresto, retratando a la dulce e indefensa Miranda em las portadas amarillistas como uma jovem desquiciada, peligrosa, salvajemente violenta y profundamente enferma de un despecho amoroso psicopático, capaz de orquestar un intento de asesinato a sangre fría tras haber sido supuestamente rechazada por un amante. En medio de esta tormenta perfecta de difamaciones infundadas, juicios sociales paralelos y un odio público creciente, la figura de Victoria, su leal profesora y mentora, se erigirá majestuosamente como su única y verdadera defensora terrenal, desafiando abiertamente a las pusilánimes autoridades universitarias que prefieren lavarse las manos y a una opinión pública cegada por el prejuicio de clase para buscar incansablemente las pruebas materiales que desmientan la absurda y fabricada acusación que pesa sobre su alumna estrella. La batalla legal que se avecina en los tribunales será ardua, agotadora, costosa y moralmente extenuante, obligando a Victoria a abandonar la seguridad intelectual de sus libros de derecho y adentrarse con valentía en los oscuros, lúgubres y sumamente peligrosos bajos fondos de la ciudad para rastrear el origen de los verdaderos agresores físicos, aquellos sicarios sin alma que fueron contratados en las sombras de la noche por la verdadera mente maestra de este complot diabólico, la envidiosa, amargada y paranoica Catalina. Sin embargo, el reloj del destino correrá velozmente en su contra, y la presión insoportable del encierro preventivo en una celda húmeda y gris comenzará a quebrar, centímetro a centímetro y minuto a minuto, el espíritu antes resiliente de Miranda, empujándola hacia una profunda depresión clínica y haciéndole cuestionar, en la soledad absoluta de su reclusión, si la verdad alguna vez logrará salir a la superficie antes de que toda su vida quede sepultada definitivamente bajo el peso de una condena injusta, cruel e irrevocable que la marcará por el resto de su existencia con el sello imborrable de la criminalidad. Cada noche pasada tras las frías rejas será para Miranda una eternidad de pesadillas vívidas, donde los rostros de sus antiguos amigos se transforman en gárgaras burlonas, y donde la voz distorsionada de Omar resuena como un eco maldito, acusándola de una violencia que su corazón es intrínsecamente incapaz de albergar o siquiera imaginar. Mientras tanto, en el mundo exterior, la intrincada red de mentiras venenosas tejida por Catalina comenzará a mostrar pequeñas pero sumamente peligrosas fisuras lógicas que amenazan con desmoronar todo su plan de difamación. La culpabilidad de Catalina, lejos de mitigarse con el arresto de su rival directa, crecerá en su interior como un parásito voraz que le consume el sueño, el apetito y la escasa cordura que le queda, llevándola a cometer errores impulsivos, llamadas telefónicas imprudentes y comportamientos erráticos que Victoria, con su aguda inteligencia analítica y su instinto protector, empezará a notar y documentar meticulosamente. El enfrentamiento silencioso entre la maestra que busca la justicia pura y la joven que busca el poder absoluto a través del engaño se convertirá en el eje central de un drama humano desgarrador donde se pondrá a prueba el valor de la lealtad incondicional y la extrema fragilidad de la reputación humana en un mundo regido casi exclusivamente por las apariencias y el estatus económico. Los pasillos de la universidad, antes considerados lugares sagrados de saber, cultura y esperanza, se transformarán en campos de batalla encarnizados, donde los rumores son armas letales
y el silencio cobarde de los inocentes se vuelve cómplice directo de la tragedia de Miranda. Miranda, en su aislamiento forzado y rodeada de mujeres endurecidas por el crimen, descubrirá una fuerza interior oculta que no sabía que poseía. Una resistencia forjada en el crisol del dolor injusto que le permitirá mantenerse en pie frente a los interrogatorios hostiles de los fiscales y las miradas cargadas de desprecio de los guardias carcelarios que la juzgan antes de tiempo. Pero esa fuerza es un hilo delgado y vulnerable que amenaza con romperse de forma definitiva cada vez que recibe noticias a través de la pequeña radio de la prisión sobre la creciente marea de odio y repudio social que su nombre genera en la opinión pública manipulada por Teresa y sus contactos mediáticos. Victoria, por su parte, arriesgará deliberadamente su propia carrera académica, su estabilidad económica y su paz personal al enfrentarse a los poderosos intereses familiares y corporativos que prefieren encontrar un culpable rápido y conveniente antes que permitir que se revele una verdad incómoda que manche el prestigio de la institución. Se sumergirá en una investigación clandestina y arriesgada que la llevará a descubrir que la maldad de Catalina tiene raíces mucho más profundas, retorcidas y oscuras de lo que nadie en la familia Arango Nova imaginaba, vinculadas estrechamente a un pasado de traumas infantiles no resueltos, carencias afectivas crónicas y una ambición patológica que no se detendrá ante nada ni ante nadie para lograr sus fines egoístas. La soledad de la celda de Miranda se volverá el escenario lúgubre de una metamorfosis dolorosa y necesaria. Allí, despojada violentamente de sus lujos, de su estatus de heredera, de su ropa de diseño y de la protección automática de su apellido, la joven se enfrentará a la cruda, desnuda y gélida realidad de su propia vulnerabilidad humana básica. Las paredes de piedra fría y el olor penetrante a humedad y desinfectante barato se convertirán en sus únicos confidentes mientras escribe febrilmente cartas que nunca sabe con certeza si llegarán a su destino final, dirigidas a una madre, Luz, que sufre en un silencio sepulcral, y a un Leandro que lucha su propia batalla desesperada en el cuadrilátero, ignorante de la magnitud del infierno que consume a su amada. La injusticia sistémica, a menudo más preocupada por cerrar expedientes administrativos y cumplir cuotas de éxito que por descubrir la verdad real, se sentirá como una losa de plomo asfixiante sobre su pecho. Victoria, en sus visitas diarias cargadas de tensión al locutorio de la prisión, se convertirá en el único puente sólido de Miranda con la esperanza, trayéndole fragmentos de información vital que sugieren que el cerco sobre los matones contratados por Catalina se está estrechando lentamente gracias a las grabaciones de cámaras de seguridad obtenidas de forma poco ortodoxa. Sin embargo, cada paso valiente hacia adelante que da la defensa parece ser respondido por un nuevo movimiento maquiavélico, rápido y letal de Catalina, quien utiliza su dinero robado y sus oscuros contactos para silenciar a posibles testigos mediante amenazas físicas y para borrar sistemáticamente los rastros digitales que podrían incriminarla en la contratación de los agresores. El clímax dramático de esta primera predicción llegará cuando un testigo inesperado y marginal, alguien que presenció por puro azar el encuentro secreto entre Catalina y los delincuentes en el callejón oscuro de los suburbios, decida romper el silencio guardado por semanas, motivado no precisamente por la ética o la bondad, sino por un sentimiento de culpa devorador o quizás por la ambición de cobrar una recompensa mayor ofrecida por Miguel Ángel. Este nuevo elemento introducirá un giro dramático y violento en el caso judicial, pero también pondrá la vida de Victoria y la integridad del propio testigo en un peligro mortal e inminente. Catalina, al sentirse acorralada como una fiera herida y ver cómo su mundo de mentiras empieza a resquebrajarse, reaccionará de manera errática, desesperada y sumamente peligrosa, mostrándose dispuesta a eliminar físicamente cualquier obstáculo humano que amenace su libertad ganada con sangre y su posición privilegiada en la jerarquía de la familia Arango Nova. La vida de Miranda penderá literalmente de un hilo delgado mientras los tiempos procesales se agotan, las pruebas se pierden misteriosamente en los archivos judiciales, y la fecha de la sentencia definitiva se acerca como una guillotina imparable. En este escenario de altísima tensión emocional, el amor ciego de Leandro por Miranda se convertirá en un factor determinante y explosivo. Su desesperación absoluta por verla libre de culpa lo llevará a cometer actos de temeridad heroica y potencialmente suicida, buscando por su propia cuenta a los agresores de Omar en las zonas más rojas de la ciudad para arrancarles una confesión grabada a puñetazo limpio, lo que podría complicar aún más la ya precaria situación legal de todos los involucrados y desatar una tragedia de sangre paralela.
Es una carrera frenética contra el tiempo donde cada segundo cuenta y donde la inocencia de Miranda se enfrenta a la posibilidad real y aterradora de ser sacrificada definitivamente en el altar de la impunidad, la envidia y el rencor familiar. La angustia de Luz, al ver a su única hija consumiéndose físicamente en la oscuridad de la cárcel, la llevará a un estado de postración física cercana al colapso, pero también despertará en su interior una ferocidad maternal antes dormida, que la empujará a buscar a Eugenio para exigirle, bajo amenaza de revelar secretos inconfesables del pasado de don Antonio, que detenga de inmediato la carnicería mediática orquestada por Teresa contra su hija. Este encuentro electrizante revelará tensiones del pasado que podrían cambiar el rumbo de la historia familiar para siempre, dejando en el aire la pregunta de si el sistema de justicia es capaz de discernir la luz de la verdad en un mar de sombras proyectadas por la riqueza.